Hola, ¿qué tal amigos del canal? Nostromo 1138, nuevo vídeo y hoy toca cómics. Vamos a empezar hablando por el segundo volumen de Hombre, de José Ortiz y Antonio Segura. Con este segundo volumen ya acabaríamos la serie completa, ¿vale? Cuesta 5 brillos más de precio, ¿vale? Si el primero salía por unos 45 euros, ya en este segundo nos vamos a los 50 euros. La diferencia que tienen con respecto al primer volumen es que aquí la serie se realiza, o gran parte de la serie se realiza a color. La edición es una edición absolutamente increíble. Se nota, de hecho hay una nota al principio en el que comenta que han podido trabajar con las planchas originales y se nota, la reproducción y la calidad es una bestialidad. De hecho, ya os digo, gran parte del volumen es a color, aunque sobre todo hacia el final habrá páginas en blanco y negro, porque aunque en su día sí se publicaron en color, pero esas páginas el color no fue realizado por el propio José Ortiz. Entonces han querido respetar tanto la obra del dibujante, que solamente se reproducen en color las páginas que sí realizó este maravilloso dibujante e ilustrador. Una maravilla de volumen, ya sabéis, editado por ECC. Estamos ante una historia apocalíptica, pero con mucho toque de película del oeste o de cómic del oeste. Os va a recordar muchísimo, ya lo comentamos en el vídeo en el que comentábamos el primer volumen. La historia va a recordar mucho por ejemplo, un libro de Cormac McCarthy que se llama La carretera, ¿vale? Fue también adaptada a película, pues es un rollo apocalíptico que tiene mucho parecido con este libro, muy recomendable. Si no lo habéis leído, incluso la película está bastante bien. Pero además es ese toque violento del cómic, de una violencia seca, además a veces mezcla momentos que tienen su humor y de repente te da el estacazo y se pone súper violento, y eso recuerda mucho a las historias, ese toque que tiene del oeste, pues recuerda mucho a historias del oeste, ¿vale? Sobre todo a nivel de literatura, porque luego en sus adaptaciones a cine se quedaban un poco light, las aligeraban. Entonces os recomiendo mucho, ya aprovechando que estamos hablando de esto, que Valdemar tiene una línea que se llama Frontera, en el que está publicando lo que son las novelas en las que se basaron luego para hacer las películas, ¿vale? Como Pequeño Gran Hombre, que la versión que se llevó a cine se llama igual, Pequeño Gran Hombre, con Dustin Hoffman. Y es que los libros, ya os digo, son muchísimo más duros y son muchísimo más violentos. Presentan unas historias en el oeste brutales, tanto en violencia, batallas, duelos, hambruna, unas condiciones de vida absolutamente terribles. Muy, muy especialmente os recomendaría estos dos libros, ¿vale? Sigue El viento libre, de la maravillosa Leigh Brackett, que Leigh Brackett tiene también una serie de libros de ciencia ficción que son una auténtica pasada, son una ciencia ficción muy aventurera, que son una maravilla. De hecho, Leigh Brackett está en el guión porque le gustaba mucho a George Lucas y participa en el guión del Imperio Contraataca. Entonces, pues, ¿por qué el Imperio Contraataca es tan bueno? ¿Por qué destaca sobre todas las películas que han hecho de Star Wars? Porque contaban en el guión con esta dama de la aventura y de la space opera como era Leigh Brackett, que sus historias son absolutamente bestiales. Este libro es una auténtica maravilla, súper entretenido. Además lo que cuenta es la vida de un trampero en unas condiciones de vida, pero que son un auténtico infierno. Vais a tener unas aventuras alucinantes, vais a tener vais a tener eso, violencia, peleas, guerras, enfrentamientos bestiales, y muy, 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 muy entretenido, con un ritmo imparable. Estuvo a punto de ser llevado a cine. Lo que pasa es que yo me imagino porque yo creo que es que no estoy seguro si era John Ford o Howard Hawks el que quería llevar esta historia, no estoy seguro. Estoy hablando así de memoria, pero le habría pasado exactamente lo mismo. La tendrían para en la pantalla la habrían aligerado un montón. Mejor estiraos al libro, que es una auténtica bestialidad.
como le pasa a este también, este maravilloso libro que se llama El Trampero. El Trampero se llevó a cine por una película dirigida por Sidney Pollack que se llamó Las aventuras de Jeremiah Johnson, que mola un montón la película, pero luego el libro es muchísimo más duro. O sea, si ya en la película mostraba unas condiciones tremendas, pero la película la verdad es que visualmente era muy bonita, incluso el tono de la película era muy bonito, muy con el rollo ecológico de lo que es la vida salvaje y tal. El libro es muchísimo más duro, no tiene ningún tipo de concesión en ese sentido. Es tremendo el libro y me recordaba mucho cuando he leído estos libros, se me venía a la mente esto, este maravilloso cómic de Hombre. Vamos a echar un vistacito para no perder así mucho tiempo. Ya os digo, mira que yo soy, siempre os lo digo, ¿no? Que a mí me gusta mucho más el blanco y negro que el color, que así, pero en este caso sí que tengo que deciros que me he rendido a las páginas a color, que son de una belleza bestial. Tiene además intercala de vez en cuando unas viñetas más grandes que son una maravilla, son para hacer un cuadro. ¿Vale? Fijaos, ya aquí desde el comienzo. Fijaos qué páginas más bonitas, ya veréis. En este segundo volumen, además, se nota mucho más ese toque, ese acercamiento a las historias de este tipo de libros del oeste, ¿vale? Parece que abandona más ese tono apocalíptico y se acerca más en muchísimos momentos, como transcurre además en el campo, te da menos esa sensación de ciencia ficción apocalíptica. Pero es absolutamente increíble. Merece muchísimo la pena este volumen. No, merece muchísimo la pena los dos volúmenes, comprar los dos porque es un grandísimo cómic con todo ese estilo de los años 80, intentando matar a un bebé. ¿Vale? A los años 80 que no se cortan un pelo, por supuesto, violencia a lo bestia, desnudos y erotismo también a lo bestia. Mirad lo que decía de esas viñetas de un tamaño más grande, fijaos qué bonita. Os recordará también sorprendentemente en otro vídeo ya os hablé del cómic de la adaptación de ese libro de Cormac McCarthy de La carretera. Es un cómic absolutamente maravilloso. Yo creo que lo tengo por aquí, bueno, podemos aprovechar y le echamos un vistacito así breve, ¿vale? De Manu Larcenet, que es una auténtica maravilla, ¿vale? Este cómic tiene también mucho os va a recordar muchísimo a los que seáis de mi quinta, pues al cómic de Hombre. ¿Vale? Si queréis echar un vistazo, hay otro vídeo donde para no desviarnos mucho, donde le echamos un vistazo. Pues ya os digo, es un grandísimo volumen a color. ¿Y lo veis? Como veis, al transcurrir en el campo, pues da más esa sensación de aventura en el oeste. Vas a tener menos esa sensación apocalíptica, aunque sigue tocando temas duros, por supuesto, las condiciones de vida, la supervivencia pura y dura, el canibalismo. Hay una parte además que está muy chula de la historia, que él queda ciego. Las que páginas más bonitas. Desde luego aquí sí que el color me parece una auténtica pasada. Mirad. Una auténtica maravilla, un grandísimo guión de Antonio Segura. Sus historias son maravillosas. También en el anterior vídeo os recomendé, por ejemplo, la de Kraken, que es una pasada.
es que es increíble las páginas. Estos cómics en los años 80, el 80 y parte del 90, ¿vale? Originalmente salió en las revistas tanto de Cimos como de Cao Comics y fue entre 1981 y 1994. Ahí se estuvo publicando estos cómics de hombre y es que era maravilloso, es que no había ninguna cortapisa, podías contar las historias como quisieras, no tenían tanto problema en a ver si con estos remilgos que hay ahora, a ver si molesta o no molesta. Bueno, es increíble. Y claro, eso lo que da son unas historias muchísimo más trabajadas, muchísimo más personales y se les nota mucho menos el que estén metidos en una serie de códigos que parece que no se puede pasar de ahí. Entonces, por eso a mí me encanta los años 80, principios de los 90 me pasó una locura lo que se llegó a hacer. ¿Ves? De nuevo esas viñetas grandes que os comentaba. Y de nuevo, como veis, ese toque parece más un cómic del oeste que otra cosa. Que ya lo tocaron, si en el anterior vídeo también os lo comenté, que tanto José Ortiz como Antonio Segura eh, coinciden en unos cómics que realizaron para el mercado italiano. Y eran del oeste, se llamaba Tex el personaje. Luego también es que tienen el camino artístico que tienen, como también pasaron por lo de selecciones ilustradas donde estaba Toutain, pues como ya comentamos con José Ortiz, pues todos los autores de aquella época que pasan por allí pues seguían caminos muy parecidos, pues trabajaron en el mercado inglés. A Estados Unidos dan el salto con contratos para la para Warren, con revistas como Vampus, Creepy, todas estas, que cuando Toutain y Norma sacan las revistas de ese tipo aquí en España, donde conocemos a muchos de estos autores, incluido aquí a José Ortiz, pues eso, con los Creepy, Cimo, 1984 y tal, ¿vale? Entonces, mirad, aquí por ejemplo ya tenemos páginas, lo que os comentaba, que ya están en blanco y negro. Pero aquí ya luego volvemos al color. Además aquí en este segundo volumen, igual que en el primero, las historias sí daban más sensación de que eran autoconclusivas, que eran como pequeñas historias independientes. Pues ya os digo, esto se publicaba en revistas de cómics, pues se iban publicando por entregas. Este sí ya da más sensación de continuidad, ¿vale? Mirad, otra viñeta de estas maravillosas. Y bueno, evidentemente ya habéis visto lo de los desnudos, también muy típico de los cómics de los años 80. De nuevo aquí tendríamos páginas en blanco y negro. Es una delicia, de verdad que es una auténtica maravilla de cómic. Mira, qué pasada de página.
Viene también en este volumen unos epílogos firmados por Álvaro Pons y por Alfonso Font, del que algún día me gustaría hacer algún vídeo. Estoy esperando porque se supone tenía anunciado eh, la editorial de Carpen que iba a volver a editar en formato de lujo El prisionero de las estrellas. Entonces digo, bueno, pues ese va a ser un buen momento para hablar de Alfonso Font, que pues, otro dibujante de los de esta época que tiene auténticas maravillas. Sobre todo me gusta muchísimo lo que hizo en el género de la ciencia ficción, es una pasada. Sus personajes de Arthur y Clarke, dos astronautas, que además el nombre se lo deben a no es Arthur y Clarke, perdón, es Clarke y Kubrick se llama. Entonces uno es a Arthur Clarke y a Stanley Kubrick. Tiene un humor súper negro, que son una pasada. Vale, como extras, pues mirad, las portadas. Y tiene también otro álbum que se llama Historias Negras, que un montón de historias cortitas de ciencia ficción que son una pasada. Mira, esto, a los de mi quinta, pues os acordaréis de estas portadas. Mirad qué maravilla. Pues como veis, un segundo volumen que no tiene nada que envidiar al primero. Y mira, aquí tenemos unos bocetos de Gran José Ortiz. Mira, dibujos a lápiz. Y dos volúmenes maravillosos para completar esta grandísima obra de hombre. Una maravilla de edición lo que está haciendo ECC con este tipo de obras de los años 80-90. Me está encantando volver a recuperar estas obras en un formato maravilloso, en tapadura, que no puede faltar en ninguna biblioteca de ningún aficionado al cómic. Del otro cómic que quería hablar, pues traemos nada más y nada menos que a Richard Corben, ¿vale? Porque ha salido Eslabones Perdidos. Esto viene a salir por unos 30 eurillos, muy bien editado también, de nuevo por ECC. Y son una serie de relatos cortos que publicó en su época de cuando Corben estaba dibujando para DC, sobre todo para la época de Vértigo. Entonces hacía muchas historias que solían ser el complemento, la historia complementaria, no solía ser la principal. Aunque sí que viene aquí incluye aquí las historias que hizo con La Cosa del Pantano, que están muy chulo. Trabaja aquí con diferentes guionistas. Me gusta mucho lo que hace con Bruce Jones. A mí Bruce Jones es un guionista de cómics que siempre me ha gustado mucho. Le da un toque pulp a las historias que molan un montón. Sí que es verdad que es un poquito desigual, ¿vale? Hay aquí historias que están muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, con alguna otra que es un poco chorras. Las cosas como son. Hay incluso una de ellas que es muy cortita, porque no parece ni una historia, parece casi una anécdota, una especie como de homenaje a una secuencia de la invasión de los ladrones de cuerpo, pero poco más, se queda en eso. Entonces es un poquito desigual. Lo que pasa es que las historias que están muy bien están muy, 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 muy bien y merecen muchísimo la pena. No por casualidad, las tres primeras historias son una auténtica pasada. ¿Vale? Tenéis aquí, mirad, el superviviente, con el dibujo tan característico de Corben, ese toque de caricatura, de monigote, muy underground. Es el toque underground que a mí me gusta mucho de Corben. Y con una historia chulísima que no se corta un pelo, violenta, gore, como no podía ser de otra manera.
y sobre todo muy bien secuenciada, ¿vale? Ver una historia de Corben es alucinante, el ritmo que le marca las historias mola un montón. Se leen volando, si no te paras a ver los dibujos en detalles que te ve ver los cómics de Corben. La sonrisa asesina es una historia chulísima, ambientada así, una historia de gángster con su toque de terror. Este tipo de historias, además, mola mucho. A mí me recuerda muchísimo a las historias de historias de la cripta y en los límites de la realidad. Tiene ese toque de tan chulo. En este caso, aquí tenemos la típica historia así de venganza post-morte, muy rollo a lo creepy. ¿Vale? ¿Os acordáis esa historia de que sale en Creepy en la película, que es una venganza que se produce saliendo una vez que la han matado, pero el cadáver sale de la tumba y se dedica a matar a quienes han provocado su muerte? Pues es un poco el rollo, ese rollo lo que tiene esa historia. Que tampoco quiero desvelarlo mucho, hacerlos mucho spoiler por si queréis ver el cómic. Este está genial. Este es con un guión de Bruce Jones que es una auténtica pasada. Se llama Comidas de la chica lobo. Además aquí ya despista porque te crees que dice, bueno, esto va a ser una historia de hombres lobo, y para nada. Es todo mucho más siniestro, mucho más oscuro. Es una historia con un cura que mola un montón. Es una auténtica pasada de historia. No te lo esperas para nada de lo que va. Y me ha gustado muchísimo. Yo creo que esa que es mi historia favorita de todo el volumen. Tiene aquí los opuestos se atraen, que es una historia de ciencia ficción. Es muy variado en géneros este álbum. Y está también muy chula. Tienen así un rollito también. Este tiene su toque de humor muy negro, negro, negro. Y lo ves, y sin embargo viene aquí esta se llama La Escisión, que esta es una historia muy tontorrona. Pero muy tontorrona, muy simplona, muy tontorrona. Te quedas un poco. Bueno, pues vale, pues muy bien. Luego está esta sama en la calle, que es la que decía, es súper breve, igual, es que parece es casi una anécdota, ni siquiera es una historia, bueno. Y luego aquí tenemos varias historias que realiza, se llama Eslabones Perdidos. El, y está chulo, la verdad es que esta sí está bastante bien, en el que vamos a tener como protagonista a la cosa del pantano, y mola, la verdad es que esta historia sí mola. Ya volvemos a recuperar ese Richard Corben, un toque muy pulp, muy divertido, muy violento. Y esta sí merece bastante la pena. Es la más larga, ¿vale? Son en varias partes, en 3 partes, si no recuerdo mal. Y está muy bien. A mí el dibujo este underground que tiene me gusta bastante. Yo entiendo que a lo mejor alguno que quiera entrar con Richard Corben pues le puede echar un poquito para atrás, pero a mí sí me mola. El que no conozca a Richard Corben, yo creo que lo mejor es que tire a pillarse la historia de Den, que yo creo que es lo más espectacular que tiene, y luego ya que vaya viendo estos trabajos que fue haciendo.
Aquí viene también otra historia en la que sigue saliendo la cosa del pantano, se llama Pequeño Fugitivo. Y que además vamos a tener a John Constantine también por aquí. Que no está nada mal. Lo que pasa es que con John Constantine me gusta más lo que hizo en el álbum que se llama Entre Rejas. Que ahí sí me mola un montón lo que hizo. Pues esto es otra de estas historias un poco chorra. ¿Vale? Por eso os digo que este álbum es un poquito desigual. El tesoro de Belthon. Esta mola, esta no está del todo mal. Mira qué pasada de páginas. Entonces en ese sentido, pero bueno, ya os digo, aunque sea desigual, pero me gusta mucho lo que está haciendo ECC de recuperar estas historias, incluso de publicarla, porque muchas de ellas de lo que está sacando ni siquiera se llegó a publicar aquí. Mirad, esta os va a recordar más ya al estilo de Eden, por el tipo de color que tiene. Es muy cortita. Tenemos aquí esta, se llama La Peste. Incluso, mira qué curioso, pues tenemos aquí una historia, siempre que nos ha llamado la atención sus historias a color, pues en blanco y negro. Entonces, muy variado el álbum, ya os digo, muy variada también las historias. Pero yo creo que merece la pena. Si os gusta Richard Corbin, pues está chulo. Mira aquí qué bizarrada. Pues bueno, pues son 30 eurillos que no duelen demasiado. ¿Vale? Eslabones perdidos de Richard Corbin, editado por ECC, por 30 euritos, que no estaba mal. Y lo que os comentaba, esto no es novedad, esto ya había salido hace ya un poquito. El Hellblazer, ¿vale? Entre Rejas, de Brian Azzarello haciendo el guión, un pedazo de historia, y me encanta el dibujo aquí de Richard Corbin. Además el guión me gusta especialmente, le da un toque al personaje de John Constantine que mola un montón, le aleja un poco de otras historias que hemos visto de John Constantine, muy británicas, por decirlo así. Más incluso el aspecto de John Constantine, ya sabes que estuvo muy basado en el cantante Sting. Entonces aquí la aleja también un poquito. La edición, si esta sale por unos 24 euros, está chula, pero es el rollito este de esta funda que le ponen, que es muy bonito, todo lo que tú quieras. Pues que el problema es que al final estas fundas se van deteriorando, según lo sacas y lo vuelves a intentar meter, al final se terminan rajando. Pero bueno, qué pasada de portada. Y mola mucho la historia, sitúa el personaje, tampoco es que lo explique especialmente por qué acaba ahí, pero bueno, la verdad es que está bien. Pues tenemos aquí a John Constantine en la cárcel. Y nos plantea aquí una historia carcelaria súper dura, súper violenta. Y poquito a poco, lo que es la parte, por decir así, la parte que debía de ser más fantástica, más entronca más con el terror fantástico, va a ir llegando poquito a poco, poquito a poco. Así que está muy bien. Me encanta. Cuando hace estas viñetas que hace esos contrapicados, mola un montón.
Como es una historia carcelaria pura y dura. El tratamiento del color me gusta muchísimo lo que hace con el color. Mirad qué pasa. Entonces, muy recomendable este entre rejas. Muy recomendable. Mirad qué bonito. Cómo está planificado. Qué bonitas son las páginas. Muy currado el guión. El guión está curradísimo. Pero curradísimo. Mirad qué pasa. Mirad, aquí tenemos ya escenas más sangrientas, pero tampoco, como veis, es que sea eh, todo excesivamente sangriento, ni no, digo, es que es un drama carcelario muy chulo, pero muy chulo. Vale, y aquí sí, poquito a poco, lo que os comentaba, va saliendo poquito a poco en la historia lo que es el lado más fantástico de la historia. Quizá más al terror puro y duro. Es muy interesante, de verdad que es un álbum muy interesante, de las historias que más me gustan de John Constantine. Cómo juega con los colores, cómo pasa de azules a verdes, marrones, grises. Muy interesante el tratamiento que hace del color. Pues baratito, por 24 euros. La verdad es que es una gran historia de Corben con un gran guión y merece la pena para seguir completando lo que es la obra de Richard Corben. Muy chulo, pero lo veis. Lo decía luego, a la hora de colocar esta funda, que a veces no termina de entrar bien, pues te lo vas cargando poco a poco. Al final se termina rajando porque es que entra ahí súper justo. Y es una putada. Muy bonito, todo lo que tú quieras, pero al final te lo terminas cargando. Pero bueno, es un pequeño pero la verdad es que merece muchísimo la pena. ¿Vale? Hellblazer entre rejas, grandísima historia de Corben, junto con sus eslabones perdidos. Y el segundo volumen de Hombre, yo creo que son unas recomendaciones chulas, no, chulísimas. Pues espero que os hayan gustado las recomendaciones, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle al like,
Por supuesto, si no estáis apuntados al canal, pues apuntaros al canal para que sigamos creciendo y por supuesto seguir leyendo muchísimos cómics, muchísimos libros, ver muchísimo cine, escuchar muchísimas bandas sonoras y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.